Lo que me gustaría es poder hacer una práctica hoy acerca de el rodeo, el primer paso que tenemos en 7 palabras, ¿sí? Pero antes de empezar la práctica, solamente me gustaría decir que si pretendemos usar al rodeo por primera vez directamente con un usuario, no va a funcionar. Esto No, requiere, esto requiere muchas aproximaciones con el rodeo para lograr lo que está estipulado de la conexión psicológica con la otra persona. Tal vez lleve días, tal vez lleve semanas para lograr establecer ese contacto psicológico con la otra persona. Pero yo lo que quiero hacer es mostrarles qué es lo que se espera del rodeo directamente en una práctica, para lo cual voy a necesitar a alguien que pueda interactuar conmigo y hacer de usuario. Pero cuéntame, Tere, ¿cuáles son las 4 cosas que te interesan más a ti? las 4 cosas que más me interesan a mí, Pero solo una lista, solo vamos a enumerarlas. ok, ya, mi familia, eh, la iglesia, estudiar y compartir con personas. Ya, cuéntame, ¿qué significa para ti en tu vida estudiar? Estudiar significa para mí que se me abre el mundo. Veo otro como que me subiera a una montaña y puedo ver, tener una visión mucho más amplia del mundo. Eso significa para mí estudiar. Se me amplía toda la visión del mundo. También porque me hace sentir que puedo ser una ayuda para otras personas, que puedo tener también una conversación un poco más fluida cuando converso con las personas porque tengo más temas que compartir y además porque crecí en un hogar donde el estudio era muy importante. O sea, yo desde que recuerdo, en mi casa mi papá jugaba con nosotros a aprender cosas y a leer libros. Eh, lo más grande de mi casa era la biblioteca, cosa que aún yo mantengo en mi hogar. Lo que hay al lado de mi mesa de noche son libros. Y no solo libros religiosos, sino que libros de distintas categorías, novelas, históricos, psicológicos. Yo gozo leyendo. A ver, ¿qué más? Me gusta que lo que aprendo, enseñárselo a otras personas. Porque es como cuando uno planta una semilla, te regalan una semilla y si tú te la guardas no sirve. Hay que plantarla para poder verla crecer. Entonces cuando uno aprende algo y se lo enseña a otra persona, uno como que puede ver después cómo va creciendo esa semilla y después va viendo el fruto de eso, porque las otras personas también empiezan a compartir. Ahora yo tengo una preferencia muy grande por la gente joven, los niños y los jóvenes. Es muy fácil para mí comunicarme con ellos, no así con los adultos, tengo que reconocer, me cuesta más. Me cuesta mucho más comunicarme con las personas adultas. Entonces, cuando yo comparto lo que sé con los jóvenes y los niños, es muy fácil para mí. Y estoy rodeada de mucha gente joven, entonces constantemente comparto con ellos lo que yo aprendo. De hecho, mis nietos saben lo que me gusta y los regalos de mis nietos para mí son libros. Y ellos mismos me lo escogen, o sea, saben qué tema me gusta, entonces para mis cumpleaños, para la Navidad, yo sé que voy a recibir de ellos libros. Y eso, en cuanto a por qué me gusta tanto estudiar.
No sé qué más podría compartir contigo acerca de ese tema. Entonces, es importante para ti porque te hace sentir útil y compartir con los jóvenes. ¿Te gusta mucho? Sí, sí. O sea, de hecho, yo desde que era muy jovencita, me iba a ayudar a los colegios rurales, eh, porque los profesores a veces les faltaba gente para ayudarlos, y yo me enteraba que necesitaban a que los ayudara en el colegio. Iba a un colegio muy chiquito, que carecía de todo, pero me encantaba ir y ayudar a los niños a que aprendieran a leer, que aprendieran a escribir, y hablarle de las ciencias, porque también me encanta la ciencia. Entonces, siempre hice eso, de estar ahí ayudando a otros a que aprendieran. Cuando me casé, nos fuimos a vivir al sur de Chile, y también ahí, por la gente, vivía en un sector yo que era rural, y los niños a veces les costaba entender las materias del colegio, y yo me dediqué a que iban a mi casa en la mañana y yo les ayudaba con sus tareas para que les fuera bien en el colegio. Y hace unos años volví al lugar y ya todos son hombres casados, y fue lindo juntarme con todos ellos porque hicieron una reunión para que nos juntáramos con ellos y se acordaban de cuando les costaba estudiar y cómo nos sentábamos a aprender más cosas. Entonces, como te digo, toda mi vida he estado alrededor de estar aprendiendo y enseñando. Yo me olvido de los problemas, de todo, cuando estoy en ese ámbito. Eso. Cuéntame más, estoy muy interesado. Eh, con mi familia somos todos que nos gusta estudiar. Somos, mis hijos son estudiosos, sobre todo algunos más que otros, ¿ya? Y, pero todos en general son jóvenes de estar aprendiendo algo. Por ejemplo, ahora uno de mis hijos está haciendo un magíster y comparte lo que está aprendiendo, y yo cada vez que puedo decirle aprendan algo nuevo, hagan algo, esto es interesante. Y también yo, cuando mis hijos ya crecieron todo, porque yo cuando volví de la misión, yo estudié educación parvularia y trabajé en los colegios de la iglesia enseñando a los niños más pequeños, pero más que nada me llamaron para que enseñara orientación religiosa. Entonces, en los colegios de la iglesia yo trabajé enseñando orientación religiosa mientras estudiaba educación parvularia, carrera en la que trabajé muy poco, porque me casé y nos fuimos a vivir al sur de Chile. Entonces mi meta era yo criar mis hijos, y quería tener muchos hijos. Entonces tuve 5 hijos y me dediqué a ello, pero durante ese lapso hice pequeños cursos de nutrición infantil, de puras cosas que me podían ayudar con mi familia. Pero después, cuando ya mis hijos eran grandes, yo volví a entrar a la universidad. Y ahí yo estudié orientación familiar y mediación familiar. Y más que nada lo hice porque me di cuenta que es muy caro aquí en Chile una sesión de orientación familiar o mediación familiar. Y veía que para muchos miembros de la iglesia era muy difícil, sobre todo a los de escasos recursos, recurrir a esta atención. Entonces, por eso estudié esto, y desde que lo estudié, que ya van a ser unos 8 años, yo he estado dedicada a ayudar a los miembros de la iglesia que no tienen recursos para hacer, tener estas sesiones. Entonces, por medio del presidente del Estaca, de repente me avisan que alguien necesita ayuda, y tengo las sesiones con ellos. Se han salvado algunos matrimonios, otros no. Algunos están en proceso. Ahora recién me acaba de llegar un matrimonio con muchos problemas y estoy trabajando con ellos, pero más que nada en la parte de orientación. Entonces,
Yo después de eso he hecho otro estudio, hice primeros auxilios psicológicos también hace 2 años atrás. En la Universidad de Barcelona hice un curso muy interesante que es para ayudar a la gente cuando vive alguna situación traumática. Por ejemplo, un accidente, un divorcio, la muerte de alguien. Y este curso fue muy bueno para mí. Acá, no sé, en nuestro país no hay especialistas en esto porque no los ocupan en ninguna parte, pero por ejemplo en Europa son parte del personal que llega cuando hay una catástrofe. Y se prepara la gente para eso, pero yo lo hice porque me servía para poder fortalecer más lo que había estudiado y así entender cuando alguien está pasando por un conflicto qué es lo que hay que hacer, qué no hay que decir, porque eso a veces uno por tradiciones dice cosas que en vez de ayudar perjudican. Entonces yo ahí aprendí eso, lo que no hay que decir y lo que hay que decir, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces esa fue una de las últimas cosas que yo estuve estudiando y que fue súper interesante, me ha servido mucho para lo que yo hago. El aprender a contener a la gente cuando está en una crisis, cuando ha entrado en un shock por el accidente y todo esto. De hecho, mi trabajo para terminar el curso fue a base de un accidente de un bus escolar, donde iban alrededor de 30 niños y murieron 2 niños y un profesor. Entonces yo tuve que trabajar en base a eso, cómo podía ayudar a ese grupo en el momento del accidente. Y me requirió harto trabajo, fue un desafío muy grande para mí hacerlo, pero también aprendí mucho, mucho de eso. Esto es lo que he hecho, y bueno, y también me encanta aprender del Evangelio, pues soy así como, si me viene una pregunta, soy capaz de levantarme a las 3 de la mañana a buscar la respuesta, porque no puedo dormir cuando no encuentro las respuestas. Yo digo que un defecto en vez de que un don, porque cuando tengo una duda me meto y me meto hasta que encuentro la respuesta. Entonces, con mi familia leemos las escrituras todas las noches, nos hacemos preguntas, entonces también me gusta mucho estudiar. Trabajo haciendo clases de resiliencia ahora en la Estaca, que estamos con todo un programa ahora, entonces tenemos varios grupos enseñando resiliencia. Entonces, esa es mi vida, pues, súper entrete para mí, porque me permite estar estudiando constantemente. Soy maestra de instituto, que eso también me hace estudiar mucho. Y quiero a mis alumnos, lo paso bien con ellos y aprendo cada semana algo nuevo. Eso, Cristian. No sé si quieres algo más. Gracias, Tere. Fue un gusto poder interactuar contigo. Ahora bien, les invito a que puedan hacer un análisis de los 11 minutos que transcurrieron en esta interacción. ¿Qué vieron? Entendí mejor este asunto de las pausas. Tú lo hiciste súper bien, te voy a poner un 7, ¿ya? Pero porque realmente yo creo que era la parte que más le cuesta a uno cuando se quedan callados, po. Pero tú con tu cara hiciste que yo pudiera retomar. Pero sí necesité que me guiaras en algún momento. Ya, vamos a poner tres cosas. Tú hablaste de pausas, hablaste de mi rostro y hablaste de guía, ¿sí? Javiera, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que en la primera pausa que hizo Teresa, tú después comenzaste a hablar, pero como me pareció que le dijiste hartas cosas, como, no sé, me llamó la atención eso, ¿Y qué, porque y, después, y qué, y qué después le cosas le dijiste, dije? A ver, ¿qué cosas ay, le no, dije? no me recuerdo bien en este momento, pero fueron pausadas, de forma muy pausada.
de forma muy pausada. O sea que dije algo, como dijo Tere, la guié en algo. ¿Qué fue lo que dije? A ver, sin repetir lo que dije. ¿Yo dije algo diferente a lo que ella estaba diciendo o repetí algo que ella dijo? Repetiste lo mismo que ella dijo, o sea, del tema. Del tema, sí. Redondeaste. ¿Y Sí. cómo se llama eso? Prende el micrófono, Tere. Es que no me acuerdo. ¿Cómo Es se una llama? reflexión empática. Es una reflexión empática. Ah, Muy ya. bien. Fue un reflejo empático. ¿Y cuál fue el objetivo de mi reflejo empático, Emma? Mostrar que le estás poniendo atención, que estás entendiendo y comprendiendo lo que te dice, pero sobre todo que te interesa lo que está diciendo. ¿Y qué generó ese interés? Que siguiera hablando. Que ella siguiera hablando, ¿cierto? Bueno, entonces vieron pausas, vieron que mi rostro reflejaba alguna especie de motivación para que ella siga hablando. Hice un reflejo empático para que ella se sintiera entendida, para demostrarle que estaba prestándole atención y tenía interés en lo que ella me estaba contando y para motivarla a seguir hablando, ¿cierto? ¿Y qué más sucedió? ¿Qué más vieron? Cuando ella no podía seguir, tú le dijiste expresamente, cuéntame más, me interesa mucho lo que estás diciendo. Y entonces ella pues ya no tuvo ya no tuvo alto, se siguió. Se siguió y fue y habló como 8 minutos más. ¿Sí? Entonces, para redondear este tema, ¿qué vieron en un rodeo? ¿Investigaste qué le gusta a la persona, qué le interesa, cuáles son sus intereses? Tocaste uno de manera muy acertada y le manifestaste interés de tal modo de que la persona hablara sobre las cosas que más le gustan, que más le importan, muy trascendentes. En lo personal la conocimos mucho, yo la conocía, Tere, yo no sabía todas estas maravillas, se va a volver uno de mis ídolos de barro, voy a ponerle su altar aquí en mi pared. Gracias, mi. Y ella se expresó con mucha confianza y yo la sentí feliz. Creo que la sentí muy contenta de revisar de alguna manera todo lo que ella ha hecho, ¿no? Y de hecho ahorita la veo hasta sonriendo. ¿Tú cómo te sentiste, Tere? Me encantó. Me encantó poder hablar de algo que a mí me gusta, porque podría haber seguido hablando más, ¿ya? Y además por tu cara, porque yo sentía que me estabas poniendo atención, porque muchas veces uno está hablando y las personas están quizás mirándote, pero tú sientes que no, porque están en otro lugar. Pero yo pude sentir que tú me ponías atención y las pequeñas preguntas que me hiciste me ayudaron a reafirmar la confianza, porque sentí que tú estabas realmente escuchando lo que yo estaba diciendo. Ok. ¿Te sentiste cómoda al hablar conmigo? Cómoda, sí. ¿Te pudiste sentir conectada conmigo? Sí. ¿No es ese el objetivo del rodeo? ¿Lograr una conexión psicológica con la otra persona? Exacto. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos lograr cada vez que hagamos un rodeo. ¿Sí? Eso es lo que necesita el 7 palabras en su primer paso. Lograr esa conexión psicológica. Ciertamente, si estamos viviendo una situación de conflicto con alguien, esto requiera más de un rodeo. Tal vez requiera un rodeo hoy, un rodeo dentro de 3 días, un rodeo dentro de una semana o 2 semanas antes de entrar en el tema fundamental del 7 palabras. Necesitamos lograr esa conexión psicológica. Necesitamos ablandar el terreno en el relacionamiento de los dos. Pero la reacción del que escucha y del que genera el rodeo debe de ser muy empática.
Entonces, el rodeo es una escucha empática breve y debe contener pausas, debe contener gestos que demuestren interés, que demuestren atención, que motiven, debe contener la pregunta permitida, como le gusta decir a Gregorio, ¿no? Más que la pregunta, el comentario permitido de cuéntame más, estoy muy interesado. Puede contener un reflejo empático muy breve para lograr motivar a la persona. De esto se trata el rodeo.